Doctor Jorge Alberto, él es médico pediatra y su especializado en cuidado intensivo pediátrico, diferente al cuidado intensivo que nosotros tenemos aquí en el hospital neonatal. El doctor nos va a compartir una charlita de su autoría que se llama Asma y los retos tan importantes que tiene en el manejo de pediatría. Doctor, bienvenido, a todos bienvenidos, y damos inicio entonces a la charla en este momento. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctor Ocampo. Muchas gracias a toda la comunidad de la Universidad del Quindío.
Bueno, en el día de hoy mi nombre, como ya dijo Rodrigo, Jorge Alberto Correa Llerena, soy médico pediatra intensivista de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con algunos énfasis en cuidados paliativos y manejo del dolor. La idea de hoy es dar una charla del asma, cómo lo podemos manejar desde el periodo de urgencia. Nosotros tengamos en cuenta que primero el asma es una de las mayores enfermedades de mayor comorbilidad que hay a nivel mundial y tiene varias estrategias o tipos de tratamiento, desde que inicia la urgencia y cómo siguen sus controles. Hoy nos vamos a enfocar y cómo sería el asma se manejaría en una UCI pediátrica. Por eso nos vamos a enfocar más que todo el asma en la unidad de urgencia. ¿Entendido? Hola. Sí, doctor. Bueno, ok, gracias. Seguimos entonces, iniciamos. Bueno, para generalidades, primero podemos decir que el asma es una enfermedad crónica de mayor prevalencia en la edad pediátrica. El asma lo podemos comparar con el EPOC en el adulto y por eso se dice que aproximadamente hay 300 millones de asmáticos en el mundo, esto generando aproximadamente 255.000 fallecidos por año en el mundo, ¿sí? En Colombia tenemos una prevalencia que es una prevalencia casi acorde a las estadísticas mundiales, que es 1 de cada 8 niños, y eso cada 1 de 8 niños da un porcentaje entre el 6 al 13% de las personas o de los niños en Colombia tienen algún equivalente de asma. La definición. Bueno, la definición de asma es muy sencilla. Esto es un evento progresivo de dificultad respiratoria, tos, sibilancia u opresión torácica que es desencadenado por cualquier estímulo. Que estos estímulos a su vez van a producir una contracción del músculo liso bronquial, inflamación y edema, que igualmente ahora que vemos la fisiopatología lo vamos a explicar mucho mejor. Diagnosticar el asma es un desafío para cualquiera de nosotros los médicos, porque hay asma de lactante y el asma infantil. Muchos especialistas, especialmente los neumonólogos, dicen que para diagnosticar asma nosotros tenemos que tener una espirometría, porque tenemos que medir la presión expiratoria forzada y con eso sabemos si nuestro paciente tiene asma como tal. Pero un niño de 3 años no hace esto, o sea, lo hacen los niños mayores de 10 años porque tienen la capacidad y comprensión para hacer esto. Entonces es un desafío bastante importante. De acuerdo a la fisiopatología que le dije, bueno, lo primero que se produce es un desencadenante. Este desencadenante lo que va a producir es una obstrucción bronquial. Esa obstrucción bronquial se da por un espasmo del músculo bronquial, hay un edema y hay una hipersecreción, ¿sí? Una hipersecreción mucosa que va a producir la obstrucción bronquial, que es lo que predomina en el asma, ¿sí? Esta obstrucción bronquial puede tener 2 vías. Hay un momento en la resistencia al flujo aéreo. Sabemos que lo que le pasa al asma no es que no le entre el aire, le cuesta es sacarlo, ¿sí? Porque hay un cierre prematuro de la pequeña vía aérea y lo que va a producir es un atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo, como lo vemos nosotros en la urgencia, vemos al paciente con vulgarmente dice pecho de paloma o enfisematoso, o si hacemos una placa, vamos a ver que tiene más de 10 espacios intercostales, ¿sí? Y es la placa negra que llamamos nosotros. Este atrapamiento aéreo va a producir un aumento del trabajo respiratorio. Este trabajo respiratorio también produce una alteración de la ventilación. Por lo tanto, el paciente empieza a hiperventilar y hay un aumento de la presión intraalveolar. Esa presión intraalveolar, les quiero decir que se habla con mucho más detalle nosotros los terapistas, porque el pulmón a estar hiperinsuflado porque no puede sacar aire,
lo que va a hacer es una comprensión de la vena cava inferior, y hacer una comprensión de la vena cava inferior va a ser algo que nosotros como terapistas llamamos la interdependencia cardiopulmonar, en el cual va a haber una desviación del eje del tabique cardíaco hacia la izquierda, comprimiendo la aurícula derecha, y va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, que esas cosas uno las ve reflejadas en el monitor y en el paciente. Por eso, ventilar a un paciente asmático, decimos nosotros, no es gratis. Y de hecho, solamente de todo el 100% de los pacientes asmáticos, hay una estadística mundial del 0,5 al 1% de los pacientes se ventilan, porque la mortalidad cuando se ventilan es alta. Por eso es oportuno hacer el tratamiento adecuado en el momento que el paciente llega a la urgencia. ¿Estamos siguiendo o voy muy rápido? ¿Está bien? Muy bien, Muy bien, doctor. doctor, va muy bien, va muy bien. Bueno, todo esto va a producir una alteración del BQ. ¿Qué es el BQ? Es la ventilación perfusión. ¿Qué es lo que predomina en el asma? En el asma lo que va a decir que nosotros tenemos áreas muy ventiladas, sí, pero muy poca perfusión. Entonces eso nos va a llevar a que nosotros tengamos una retención de CO2 y una mayor hipoxemia. Y eso va a representarse en las alteraciones gasométricas y metabólicas que el paciente va teniendo. Esa es la fisiopatología del asma, y todo eso se presenta en el asma desde un principio. Nosotros, ¿qué tenemos que evitar como profesionales del área de la salud en el área de urgencia? Evitar que el paciente llegue a esta alteración de ventilación-perfusión con aumento de la presión intraalveolar, porque ahí ya el paciente empieza con el pulso paradójico, empieza con el mal asfíctico, y ahí lo tenemos que ventilar. Nosotros no tenemos que permitir que el paciente llegue a estas instancias. Las alteraciones gasométricas y metabólicas más comunes, eso depende de la gravedad del asma, y lo vamos a ver. Si el paciente está con un asma leve, que ahora después vamos a ver las diferentes tablas y lo vamos a diferenciar entre leve, moderado y severo, vamos a ver que el paciente leve tiene una hipoxemia, tiene una hipocapnia, o sea, tiene una leve retención de CO2, pero sin llegar a alteraciones metabólicas ni hemodinámicas. Entonces está en una alcalosis respiratoria inicialmente. ¿Sí? Moderado, una hipoxemia moderada, una falsa normocapnia, o sea, una PCO2 normal, 40-45, pero el paciente está con una acidosis respiratoria. Y el severo es cuando el paciente ya tiene una retención más severa de CO2 o una acidosis respiratoria. Eso es lo que nosotros le tenemos que tener miedo, porque la acidosis respiratoria más la retención de CO2 nos puede llegar al paro inminente en el paciente asmático. Ojo, les quiero aclarar, no es necesario sacar un estado ácido-base en el periodo agudo para poder diferenciar este tipo de patología. ¿Por qué? Porque los pacientes asmáticos tienen un componente psicosocial, a veces en su gran mayoría, tienen su gran porcentaje psicosocial, falta de licencia al tratamiento, y a veces nosotros con hacerle solo el tratamiento, ellos salen. Pero no es, lo primordial no es primero hacerle un laboratorio, pero cuando nos toca hacer laboratorio, tengamos en cuenta que se puede presentar estas cosas y allí podemos hacerlo de una mejor manera. Pero no es la prioridad hacerle un laboratorio. La evaluación diagnóstica la vamos a hacer con el tiempo de evolución, los factores desencadenantes, los síntomas asociados y cuánto antecedente tiene este paciente de asma grave, o sea, antecedentes familiares o antecedentes personales. Porque de acuerdo a eso nosotros también tenemos los factores de riesgo para padecer una crisis asmática severa. De acuerdo al tiempo de evolución, la respuesta terapéutica siempre va a ser mayor cuando la crisis es de comienzo reciente. O sea, si un paciente
tiene pocas horas de haber empezado un cuadro de crisis broncoconstrictiva, de crisis asmática como tal, al iniciar el tratamiento, este paciente va a tener una mejor respuesta. Y cuanto más tardía es o más tarde llegue, o muchas veces llega a la urgencia y nosotros le hacemos un tratamiento y regresa ese paciente que regresa a la urgencia, hay que tenerle mucho cuidado, ¿sí? Por todo esto. Los pacientes con mayor riesgo de crisis asmática severa, tenemos los pacientes que han tenido internación en unidades de terapia intensivas pediátricas o han querido asistencia respiratoria mecánica. Todo paciente que ingresa a UTIP no necesariamente requiere asistencia respiratoria mecánica. Estos pacientes también, ahora vamos a hablar más adelante, requieren, y es lo que más se le hace al paciente asmática, ventilación no invasiva. Visitas a la urgencia durante el mes previo también, porque o pacientes que reingresan, pacientes que tienen mayor tasa de hospitalizaciones, que tienen un inadecuado seguimiento e incumplimiento del tratamiento, como les dije, pacientes que ya vengan usando broncodilatadores crónicamente, porque a veces sabemos que se medican sin el consentimiento a veces de ningún profesional y lo hacen porque ven al niño tosiendo, pero no hacen en realidad, acuden a un profesional para hacer el diagnóstico como tal. El uso regular de corticoides de la misma manera, fracaso en el tratamiento de rescate inicial, como les dije inicialmente, y problemas psiquiátricos o psicosociales. Este es un gran capítulo aparte en el paciente que es asmático y la familia que lo contempla, porque siempre hay una verdadera negación. En el examen físico, ¿qué vamos a valorar? La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el grado de esfuerzo respiratorio que tenga nuestro paciente, si usa músculos accesorios, si no los usa, si tiene tirajes costales, si tiene tirajes intercostales, si tiene tirajes supraclaviculares. Si el paciente es un niño ya de 7 o 8 años, ya habla, si las frases son largas, son entrecortadas, no son entrecortadas. Y de acuerdo a eso, que después vamos a ver la tabla, vamos a clasificarlo nosotros también, sin necesidad de hacerle un laboratorio. Y la saturometría. La saturometría habla de la gravedad del asma. No es necesario hacerle un gas en la urgencia. Eso nos dejamos para nosotros los terapistas. Pero en la urgencia no es lo primero a realizar. El estado de conciencia que tenga nuestro paciente, si está alerta, está nubilado, depende del estado de la presencia de cianosis, cianosis distal, cianosis peribucal, todas esas cosas. La ocultación, si hay sibilancia, si hay silencio expiratorio y inspiratorio, si solamente son inspiratorias o expiratorias. Todo esto nos van a llegar a reconocer signos de crisis severa con inminente claudicación. Entonces, ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, según el GINA 2020, los scores de gravedad, hay diferentes scores que yo le voy a mencionar. Este es el del GINA, no nos vamos a detener hablando cada uno, creo que la presentación queda grabada, pero bueno, los parámetros son la dificultad respiratoria, el habla, la conciencia, la frecuencia respiratoria, el uso de músculo accesorio y sibilancia, todo lo que yo le dije. ¿Sí? Esto del pulso paradójico, nosotros lo vemos mucho en terapia, ustedes lo ven. ¿Qué pasa? Que el paciente asmático, como le dije inicialmente, como está hiperinsuflado, es como un globo, y si nosotros un globo, en vez de sacarle aire, no le entramos, en vez de sacarle el aire, le echamos más aire, este paciente se va a sentir más hiperinsuflado, 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 y va a ser el pulso paradójico. ¿Qué significa eso? Que con cada inspiración que él haga, ¿por qué es eso? Porque se comprime, hace presión negativa el tórax, entonces descomprime la vena cava inferior, le va a aumentar 10 milímetros la presión sistólica. Por eso el paciente tiene que estar monitorizado. Pero por eso cuando nosotros le tenemos presión arterial invasiva en la terapia, entonces nosotros lo vemos mucho más que ustedes. O si ustedes lo tienen, le ponen un manguito, lo tienen ahí y le toman la presión cada 5 minutos, y puede ser que en algún momento vean que si lo aumentó un poco más, un poco menos, es porque está teniendo pulso paradójico. O sea, se está atrapando mucho más ese paciente.
El PEP, que es al final de la expiración lo que se mide, eso es con la espirometría, la presión arterial de oxígeno ambiental o la PCO2 ambiental, como lo había dicho, o sea, si está normal, si está menor de 45, toman un punto de corte 45, y la saturación de oxígeno, como les dije anteriormente. Después está el Pulmonary Score, que en realidad es para niños mayores de 6 años, que también le mide todo lo que es la frecuencia cardíaca, si tiene sibilancia, si tiene retracciones intercostales o no, y esto lo mide con la saturación. Esto a veces puede tener una discordancia entre la puntuación clínica y la saturación, pero siempre se utilizará la de mayor gravedad. ¿Qué quiere decir? Que si a nosotros nos da un pulmonary score de 3, pero el paciente satura 89, tenemos que tomar la de mayor gravedad. O sea, nuestro paciente está con un asma grave. El puntaje de WOC también, que mide la presión arterial de oxígeno, cianosis, todos miden lo mismo en diferentes estadios, pero lo más importante es que lo sepamos diferenciar. Si se dan cuenta, solamente hay un parámetro. Dígame. La revís. Ahí la parte de Nariño y eso al final. Está bueno. Hola. Seguimos. Hola. Sí, doctor, sí, buenas. Ok. Bueno, ya cuando nosotros tenemos ya clasificado el asma tiene sus complicaciones de la crisis asmática. Entre ellas tenemos complicaciones mecánicas. Perdón. Tenemos complicaciones mecánicas, complicaciones gasométricas, infecciosas y cardíacas, ¿sí? Entre las mecánicas tenemos el síndrome de escape de aire, que esto es lo que nos va a producir el neumomediastismo en el sistema subcutáneo, porque el paciente está como un globo, está tan atrapado que se pinchan espontáneamente, ¿sí? Entonces, al paciente hay que palparle, tocarle el tórax, más que todo bajo las axilas, porque ahí es donde más se da el enfisema subcutáneo. Nosotros vamos a escuchar como la crepitación, se llama eso, que crepita, ¿sí? Hace como cuando nosotros tenemos esas bombitas de aire que hace esos ruidos característicos, o si ustedes lo quieren hacer más característico, con un vello en el oído, se hacen así y es un ruido típico de crépito. Atelectasias, que bueno, atelectasia lo vamos a ver con la placa. Gasométrica, vamos a ver la insuficiencia respiratoria y todo lo que estuvimos viendo. Infecciosas, si hay bronquitis asociada, neumonía asociada. Y cardíaca, las arritmias, sí, como ya les dije, por todo lo que esto pasa, taquicardia y todo el resto que estamos viendo. Hay una cosa característica que se llama el mal asmático o estado asfíctico del asma, ¿sí? Este es la crisis asmática, que a pesar de que nosotros le hacemos el tratamiento de primera línea con corticoide y oxígeno, el paciente no mejora. Pero para que nos quede más claro, el mal asfíctico es cuando el paciente tiene silencio tanto inspiratorio como expiratorio, ¿sí? Es el paciente que entra el aire, pero él no lo puede sacar. Entonces, es un silencio ocultatorio. Usted oculta el alma, lo oculta y no se escucha nada. ¿Sí? Con una saturación baja y con signo inminente de claudicación respiratoria, deben ingresar directamente a la unidad de cuidado intensivo para ir nosotros a hacer el tratamiento acorde o lo que uno considere. Las indicaciones de internación en UTI o cuando ustedes tienen que llamar al médico de terapia intensiva es cuando ustedes ven un paciente que ingresa a la unidad de urgencia y este paciente ingresó bien, consciente, y de un momento a otro empieza con deterioro del sensor. Y eso quiere decir porque está reteniendo CO2. ¿Sí? Sabemos que la CO2 alta a nivel pulmonar produce mucha vasoconstricción y la acidosis respiratoria, y a nivel cerebral produce mucha vasodilatación. Por eso va a producir la alteración del
de la conciencia. Con el legado que se ha demostrado, y lo hemos visto nosotros, que pacientes que tienen la PCO2 mayor de 3 cifras tienen mucho riesgo de sangrado cerebral por la vasodilatación tan importante que produce la PCO2. Las manifestaciones clínicas es fatiga muscular, el uso de todos los músculos accesorios, el silencio auscultatorio, voz entrecortada, como había dicho, la PCO2 que es mayor de 60, ¿sí? O mayor de 3 cifras en su momento alguno, que tenga un neumotor o un neumomediastino, porque eso puede comprimir las cavidades cardíacas, antecedente de ARM en el último año, intoxicación medicamentosa por aminofilina y sedantes. Anteriormente, cuando yo hice rural, se usaba mucho la aminofilina. Ahora ya, por sus problemas, por sus antecedentes que propuse, mucha arritmia cardíaca y mucha vasodilatación periférica con mucho trastorno hemodinámico, se desaconseja su uso. Acidosis metabólica severa por el riesgo de parada respiratoria o paro cardíaco, como está ahí bien escrito. Los exámenes complementarios, pero bueno, eso no lo vamos a hacer en la guardia, una espirometría forzada. La saturación sí, porque un simple saturación nosotros tenemos. Una es requeritora cuando nosotros consideremos y creamos que el paciente tiene algo asociado, pero no es lo primero que salimos a hacer. Entonces, acá está y vamos a llegar a lo que es el manejo de la crisis asmática. Tenemos crisis leve. Yo le quiero decir a usted también que nosotros muchas veces cuando llega la guardia le hacemos 2 PAF cada 20 minutos. No, ese no es la dosis del salbutamol. La dosis del salbutamol son de 4 a 10 PAF cada 20 minutos. Después vamos a ver lo de la contraindicación, porque todo el mundo le tiene miedo al salbutamol, porque el salbutamol dice, no, que el salbutamol va a producir taquicardia. Sí, sí produce taquicardia, pero es una taquicardia transitoria, porque el salbutamol actúa a nivel de los beta 2 que están en el músculo liso, predominantemente bronquial, y va a ayudar a la broncodilatación. No están los beta 1, como si es la noradrenalina, la adrenalina, y por eso el inotropismo, o sea, o el cronotropismo, el aumento de la frecuencia cardíaca, es diferente. O sea, no es, actúa a nivel del músculo cardíaco como tal. No le tengamos miedo a eso, pero sí lo ve, o sea, no hay que tenerle miedo, pero sí manejarlo con cuidado. ¿Sí? Lo pueden nebulizar también y ahí vamos ocultando respuestas. Si hay pobres respuestas, vamos a poner metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona, lo que ustedes quieran, pero inicialmente el tratamiento es oral en la crisis leve. ¿Sí? En la crisis moderada ya nosotros iniciamos, o ustedes también tienen que iniciar el bromuro dipratropio. El bromuro dipratropio en conjunto con el salbutamol da una mayor sinergismo y una mayor ayuda, una mayor broncodilatación, porque este es, como es un anticolinérgico, actúa más que todo, ayuda mucho a la broncodilatación y a la disminución de la secreción bronquial, que va a disminuir la obstrucción del bronquio como tal. Y en la crisis severa, siempre lo mismo, pero siempre adesamos, ya aquí vamos a mencionar, corticoides endovenosos, ¿sí? Y si no hay respuesta a eso, que vamos a hablar un poquito, sulfato de magnesio. Ya vamos a hablar un poco de sulfato de magnesio. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o algo? Pregunta. ¿Alguna pregunta en el auditorio? ¿Vamos bien o cómo? Vamos bien. Vamos bien, doctor. Ok. Factores desencadenantes, tenemos factores que son los virus, que es en su gran mayoría, los alergenos ocupacionales. Estamos en una época creo que ya nos estamos metiendo más que todo en una época de primavera o otoño, creo que estamos viendo que pues viene el invierno acá, entonces los árboles empiezan a florecer y ese hollín y esas cosas, esos árboles son muy desencadenantes de estos episodios de asma, ¿sí? Ocupacional, polución ambiental también por la misma contaminación que tenemos,
Y medicaciones como la aspirina también. Hay que ver si nuestro paciente es alérgico a los AINES o no es AINE, porque esto también produce broncoespasmo severo por bloqueo del ácido araquinódico con una producción de leucotrieno. Por eso el tratamiento ambulatorio empiezan a jugar algunos antileucotrienos que, bueno, estarán en su momento y el neumonólogo o el pediatra ambulatoriamente lo indicará. Entonces vamos a hablar algo de los antagonistas como tal, antagonistas del calcio, entre eso el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se usó, creo que recuerdo, por primera vez en 1956, y el sulfato de magnesio, la eficacia que tenía era que se lo ponían, era más que todas las mujeres que estaban embarazadas para ayudarle a hacer una dilatación uterina. Pero bueno, se dieron cuenta que este también, como era un antagonista de los canales del calcio, inhibía la contracción del músculo liso bronquial, por ende favorecía la broncodilatación por estimulación parasimpática. Indicado así en las crisis asmáticas severas que no respondieron al tratamiento convencional. Ahora yo les voy a mostrar un estudio que hicieron. Este también se le atribuye un rol en la inflamación al inhibir la granulación mastocitaria. Nosotros sabemos que todos los factores que actúan a nivel de la inflamación son los mastocitos, el trombolsano, la histamina, el leucotrieno, también tiene su función. Tiene una dosis de 25 a 75 miligramos kilo, ¿sí? Diluido en solución fisiológica, por general se diluye en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 30 minutos. No lo podemos pasar rápido porque también está asociado a que puede producir arritmia. Nosotros lo usamos también para la torcida de points, que es una arritmia cardíaca, ¿sí? Esto es un estudio que se hizo en el 2012, se hizo en el Hospital Austral Argentino. Fue un estudio aleatorizado. Ellos analizaron 143 pacientes y la idea de ello era ver cómo respondían los pacientes en la primera hora al sulfato de magnesio y de esos pacientes, cuáles requirieron ARM y cuáles no requirieron ARM. Si ustedes se dan cuenta, en el grupo de tratamiento, que fueron 76, y en el grupo control, que fueron 67, solamente el 5% de los que se le colocó sulfato de magnesio requirieron internación o asistencia ventilatoria mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Y el grupo control un 33%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el sulfato de magnesio, si recién es antiguo, solo hasta el 2006, creo que hasta el 2006, 2009, las guías chinas recién lo ingresaron en el tratamiento del asma porque vieron que era una droga segura y eficaz para manejar los pacientes con crisis asmáticas severas, ¿sí? Algunos le hacemos el pasaje en las terapias intensivas, pero se puede pasar también y se puede arreglar cada 6 horas en la sala bajo un monitoreo estricto o en la urgencia. Si no tenemos una UCI pediátrica cerca, no es que vamos a derivar al paciente. Primero hagámoslo, coloquémosle un saturómetro, monitoremos el paciente y empecemos a pasar sulfato de magnesio cada 6 horas, ¿sí? Y control posteriormente. Los corticoides también. Todos sabemos que los corticoides actúan a nivel de la cascada inflamatoria, interfieren en los mediadores proinflamatorios, disminuyen las secreciones bronquiales, ayudan un poco al sinergismo de, como le dije, del salbutamol, porque aumentan la expresión de los receptores beta 2 para que el salbutamol pueda adherirse mucho más y producir mucho más dilatación. Demostraron reducir la asistencia a la sala de urgencia y el número de internación, o sea, la gravedad. Siempre dentro de la primera hora tenemos que estar dispuestos a que le pasemos corticoides. Sabemos que si es difícil el acceso venoso, pongámoselo intramuscular, o si tenemos vía oral, ¿sí? Porque no se ha demostrado que la vía endovenosa o la vía oral sea cuál de las dos sea mucho más efectiva, pero si el paciente está muy alterado, irritable y todo, no va a tomar la vía oral. Por eso, por lo general, le ponemos endovenoso o intramuscular, los que se puedan poner intramuscular. Las dosis, ahí tenemos los diferentes corticoides, no hay mejor respuesta de uno o del otro, pero bueno, ahí se las puse.
Hay unas nuevas terapias con corticoide inhalado, pero estas nuevas terapias, como es nosotros, bueno, en Argentina teníamos el budesonide inhalado, fluticasona también inhalado, ¿sí? Para nebulizar. No sé si acá lo habrá, pero no, se demostró que aún no hay suficiente evidencia para reemplazar los corticoides orales o endovenosos. En los grandes, en España, más que todo, utilizan el salbutamol endovenoso o la terbutalina, que creo que nosotros esa sí la tenemos acá para el tratamiento como tal, pero ¿qué pasa? Eso nosotros le tenemos que dar una dosis de carga y hacerle mantenimiento. Eso sí, ya más que todo en terapia. La ketamina es un anestésico analgésico disociativo que ha tenido su gran importancia acá en el asma, pero más que todo cuando nosotros lo ingresamos a la unidad de cuidados intensivos o para ventilar el paciente, porque la ketamina tiene un efecto broncodilatador, pero también tiene un efecto que produce mucha cialorrea. Entonces, y tiene menos efectos hemodinámicos para cuando uno va a ventilar el paciente. Por eso le cabe un cupo acá aparte en caso de que, como no produce depresión respiratoria, y si hay una persona adosada al tema y no tenemos una UCI cerca, o si el paciente entra en claudicación y lo tenemos que ventilar, preferiblemente tiene que ser con ketamina. O si tenemos ketamina, si lo saben usar, una dosis mínima de 0,5 miligramos por kilo, para eso tranquiliza al paciente y ayuda también un poco a la broncodilatación. Bueno, la ventilación no invasiva, ya esto es de terapia, que esto lo que hace podría favorecer, pero por diferentes temas, porque la ventilación, ya esto es un tema bastante aparte, que los que estén interesados, bueno, podemos después ver cómo es el manejo del asma en la terapia, porque es totalmente diferente al manejo que se le da en la urgencia o a nivel ambulatorio. Los errores más frecuentes en el manejo de la crisis asmática son la mala terapia inhalatoria, o sea, tenemos que aprender a usar la aerocámara bien, el PAF, bien, la técnica, la frecuencia con que se hace. No asociar al bromuro y propiopia en la crisis moderada o severa, o sea, si bien, o sea, no asociar, o sea, que lo debemos de asociar. Administrar corticoides endovenosos en las crisis leves. Sabemos que el corticoide más que todo lo dejamos endovenoso en las crisis moderadas, severas. Si tenemos el sulfato de magnesio a la mano, utilicemos, o sea, no utilizar el sulfato más de magnesio en aquellos pacientes que no respondieron a los broncodilatadores más corticoides. Después de nosotros hacerle la seriada, eso también es un error frecuente. Debemos usar el sulfato de magnesio. El uso de aminofilina no hay que usarlo, el uso de antibióticos. O sea, el asma es una enfermedad obstructiva que a veces puede tener factores de comorbilidad infecciosa. Nosotros usamos mucho lo que son los macrólidos, porque los macrólidos, aparte de su componente infeccioso, se ha demostrado que también tiene un poco de actúa a nivel de la cascada de la inflamación, de los leucotrienos y de las histaminas, más que todo 1 y 2, y ayuda como un poco a la broncodilatación y también sirve como para enfermedades, para gérmenes atípicos. No hay que dar expectorante, porque o sea, si el paciente no sabe botar los mocos, lo que vamos a hacer es producir más tapón de moco. No identificar el paciente a tiempo, ¿sí? Y el ingreso tardío a cuidados intensivos. Listo, esa era la charla. Muchas gracias a todos. Y bueno, si tienen dudas, preguntas, a sus órdenes, los escucho. Doctor, muchas gracias por su charla. Muchas gracias. Muchachos, este es el momento de preguntas. Si tienen alguna pregunta, le podemos hacer al doctor. Él está pues atento a eso y pues aprovecho la oportunidad para darle los agradecimientos porque estas actividades académicas son importantes para enriquecer todo el conocimiento de toda nuestra comunidad educativa. Muchachos, si tienen alguna pregunta, bien puedan.
Doctor, una pregunta. Sí, señorita, la escucho. Ahí decía que, bueno, toca tener en cuenta el factor y todo eso, pero no cómo hace para diferenciar cuando es asma de neumonía, así como a primera vista. Porque la ocultación, o sea, primero nosotros sabemos que la semiología es muy importante en esto, ¿sí? La semiología y la semiología va incluido el interrogatorio que nosotros le demos al paciente, porque si el paciente nos llega inicialmente, tiene antecedentes, no tiene antecedentes, fue de inicio agudo, no fue de inicio agudo, venía con tos antes, no antes, y a la ocultación, sabemos que la ocultación del asma es totalmente diferente a la de una neumonía, o sea, puede ser que tenga un asma asociado a una neumonía, entonces ya ahí vamos a escuchar los crépitos donde el paciente los tenga y vamos a ver un cuadro mucho más de septicemia, un cuadro más infeccioso. Esto es un componente agudo como tal, que lo que hay es un poco más de uso de músculo accesorio, pero cuando es bacteriano como tal, se asocia a bacteriano, el paciente llega en un estado hemodinámico, un estado general totalmente diferente, más con un estado séptico, taquicárdico, diaforético, nubilado, febril persistente. Estas son las características más el interrogatorio que nosotros hagamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, Doctor, yo tengo otra pregunta. dígame. Cuando vamos a dar, por ejemplo, salbutamol y le añadimos bromuro, ¿tenemos que darlos en intervalos o los podemos dar juntos? Juntos, hay que hacer juntos para que hagan la sinergia. Tú le haces 4, de 4 a 10 puffs. Tú ves la gravedad más o menos de acuerdo a cómo tú vas el paciente, lo podemos ver en qué estado está con la saturometría, como te dije, es muy importante, la frecuencia cardíaca, su estado de conciencia. Entonces tú dices, bueno, este paciente lo voy a hacer 4 puffs cada 20 minutos, o sea, le hace los 4 puffs de salbutamol y le hace 2 puffs de hipratropio ahí mismo. Ya después, cuando pase a sala, tú le reglas en los puffs cada 4 horas y el hipratropio sí se da cada 6 horas. Pero en el momento agudo es en conjunto para que haga sinergismo. Es más, hay un inhalador que se llama Salbutral AC, que es Salbutral AC, que trae salbutamol e hipratropio ya en conjunto. Ya lo están haciendo en conjunto. Al tiempo tienes que hacerlo. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno. Bueno, doctor Jorge, muchísimas gracias nuevamente por la participación. Todos los muchachos, muchas gracias por la asistencia y nos seguimos viendo, doctor, para que estemos compartiendo de pronto nuevas experiencias aquí con los muchachos. Bueno, muchas gracias, parte de la academia. Muchas gracias, doctor Rodrigo, siempre dispuesto a colaborar. Muchas gracias a la audiencia por escucharme y mi respeto y admiración para todos y que sigan adelante con su proyecto de carrera. Buenas noches, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.